estamos entrando en un tema que, bueno, queríamos tratar desde hace rato y que seguramente va a ser de mucha información para todos ustedes. Y es que, como se los decía al principio, la Constitución establece que deben existir todos los mecanismos para que estas personas se sientan incluidas. Estamos hablando de los sordos, de los mudos y que ellos pudiesen, bueno, y que todos pudiésemos entenderlos. Eso sería lo ideal. Pero vamos a ver cuál es esta realidad y cómo ellos, bueno, viven su cotidianidad y esas cosas que nosotros realmente no sabemos de eso. Comenzando porque no se llama lenguaje de señas, es una lengua. Básicamente es una lengua porque tiene sus propios códigos, tiene sus propias especificaciones. Por eso es una lengua y no un lenguaje general como el habla, como usualmente, y ya ustedes lo han escuchado en Hablemos de Comunicación. Así que yo les doy la bienvenida a Anderson Arrieche. Él es docente en educación especial, lo tengo acá al lado. Es magíster en Pedagogía Crítica, vicepresidente de la Asociación de Sordos del Estado Lara y coordinador de intérpretes en el Instituto Pedagógico de Barquisimeto. Su Instagram es ajarrieche, así lo pueden seguir. Y con él vamos a estar hablando, pero quien está a su lado es Alejandro Rosales, con quien también vamos a conversar acerca de todo lo que tiene que ver con la lengua de señas. Él es intérprete y traductor de lengua de señas venezolana. @ el teacher, así en español, .ale. Así lo pueden seguir en su Instagram. Y mientras tanto nosotros vamos a ir conversando. Mientras ustedes lo siguen en sus redes sociales, se toman su tecito, su cafecito, ellos me van a acompañar precisamente a tomar café y a tomar té. Feliz tarde. Gracias por acompañarme. Bienvenido. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Gracias por la invitación. No, para mí es un gusto que ustedes estén aquí y yo quiero cómo interpretan ustedes el tema de la lengua y el lenguaje. Todavía hay muchas personas que siguen insistiendo en decir lenguaje de señas, porque bueno, hasta hace muy poco yo también decía lenguaje de señas y siempre me lo corregían y después, bueno, empecé a investigar y resulta que es lengua. ¿Cómo lo perciben ustedes? Ok, muy buenas tardes primeramente. La lengua y el lenguaje son términos totalmente distintos. La lengua es los idiomas propios de cada país, pero el lenguaje es una capacidad innata del pensamiento del ser humano, es la forma de comunicación de cada una de las personas. Entonces, como yo me comunico es mi lenguaje, pero el idioma en que yo hablo de mi país es la lengua. Existe en Venezuela un idioma aprobado que es para las personas sordas, que todos tenemos derecho a la comunicación en lengua de señas, es propio de la identidad de las personas sordas. ¿Y cómo se creó esa lengua venezolana? La lengua de señas venezolana inició hace bastante tiempo por las personas sordas. Es una lengua propia, pero no había un acuerdo de cómo comunicarse. Las personas sordas tienen existiendo muchísimos años. Pero, por ejemplo, existen diferentes formas de comunicarse. Algunos decían agua así, algunos tomaban con un vaso, algunos tomaban con la mano. Entonces, cada sordo tenía una forma distinta de comunicarse. En el año 1970 llegó un profesor llamado José Arquero, el profesor sordo que llegó de España, y él dijo, acá los sordos tienen lenguas de señas distintas. Entonces, vamos a buscar la forma de poner a estos sordos juntos y empezar a discutir y acordar una lengua de señas propia. Eso fue aproximadamente hace 50, 60 años. Inició en Caracas y luego se difundió alrededor del país. Y eso se hace como nosotros decimos las palabras, o ¿cómo se hace? ¿Con figuras? ¿Cómo es? Ok. Como lo mismo está diciendo, existe el abecedario, A, B, C, nosotros igualmente lo hacemos. Existe nuestro abecedario dactilológico y el abecedario se usa a nivel internacional. Existe en Colombia, en España, en Estados Unidos, pero la lengua de señas es propia de cada país. La lengua de señas no es mundial. Entonces nosotros utilizamos una forma distinta de comunicarnos. El abecedario pasa que los padres, por ejemplo, y ellos idearon, los monjes idearon este abecedario dactilológico para ayudar a las personas a tener conocimiento de las lenguas orales. Por eso algunos sordos conocen el español, algunos sordos no conocen español. Solamente si les haces lengua de señas utilizando abecedarios no van a entender, porque la lengua de señas
es una lengua compleja y completa. Es propia de la persona sorda. Por ejemplo, yo puedo hablar y decir, mira, hola, yo pudiese deletrear todo lo que digo, pero no es necesario. Yo utilizo la lengua de señas, yo utilizo gestos, yo utilizo formas distintas que no son del español y no son propias de... Anderson, si tú vas a Colombia, ¿con qué lengua hablas con una persona sorda? Ok, ¿qué pasa? Si yo voy, por ejemplo, a Colombia, la forma de comunicación va a ser un poco compleja, porque pasa, nosotros nos entendemos, entre sordos nos entendemos siempre. Es como los oyentes, si uno va a otro país y hayan palabras un poco distintas, uno las puede entender. Pero, por ejemplo, los venezolanos tenemos muchas personas venezolanas que han salido del país. Y he conocido a gente que conoce y entiende no solamente otras lenguas, sino otros dialectos. Igualmente con la lengua de señas. Nosotros buscamos la forma de entendernos, pero entre sordos es mucho más fácil que entre oyentes. Ahora, en Venezuela, ¿quiénes están aprendiendo a hablar esa lengua? Que no sean sordos, porque deberíamos todos saber eso desde muy pequeños, o eso va lento acá en nuestro país. Aquí en Venezuela, wow, en Venezuela hay mucho interés por la lengua de señas. Hay muchas personas que quieren aprender. Existen los docentes, los padres y representantes de niños sordos. Estas personas son las que generalmente tienen más interés en aprender la lengua de señas. Pero también hay muchas personas que buscan enseñar o buscan aprender la lengua de señas de un oyente. Y no, la lengua de señas debe ser enseñada por la comunidad sorda. No. Yo como persona sorda soy el tipo de persona que enseña mi idioma, porque es mi idioma natural. Por ejemplo, si un oyente enseña castellano, es su lengua propia, pero la lengua de señas debe ser enseñada por las personas sordas. Y existen sordos que no saben lengua de señas, existen sordos que se comunican por manera natural. Muchos. Porque la lengua de señas es propia y es profunda. Todavía falta muchísimo, mucho, ¿verdad? Sí. ¿Y qué se está haciendo para incluir a esas personas? Porque bueno, yo estaba preguntando por las personas que no son sordas y de cómo pudiésemos aprenderlo, pero imagínense, yo creo que allí debe ir todo el esfuerzo a que quienes son sordos empiecen a conocer su propia lengua. Aquí existe la Asociación de Sordos del Estado Lara. Okay. La Asociación de Sordos del Estado Lara, nosotros visibilizamos, informamos a la población acerca de la lengua de señas y también apoyamos este trabajo con la comunidad sorda, porque la idea es incluir, hacer este trabajo, de iniciar a trabajar. Por ejemplo, hace poquito yo fui y estaban haciendo un trabajo de investigación, estaban incluyendo personas sordas a trabajar en Farmatodo, por ejemplo. Ajá. Y es un trabajo que dicen, mira, los sordos no pueden trabajar, para los sordos es bastante difícil la comunicación, y nosotros fuimos y demostramos que los sordos son personas tan capaces como los oyentes, que a través de la lengua de señas ellos pueden comunicarse. Nosotros tenemos sordos acá que han viajado a muchos países, han representado a lengua de señas internacionalmente. Está el coro de Manos Blancas, por ejemplo, que ellos han viajado internacionalmente y nos representan como comunidad. Existen personas, ahorita van al Paralímpico de Sordos, van a Japón en noviembre, y todas son personas sordas venezolanas que nos representan. Yo quisiera mostrarle eso, que los niños sordos no se sientan mal, o que cuando uno tenga un niño sordo no se sienta mal, porque yo soy sordo y yo soy profesor. Yo me paro y yo doy disertaciones, o sea, yo soy tan capaz como un oyente. La forma de comunicarme es la lengua de señas. Como por ejemplo, si yo necesito hablar, tengo acá un intérprete como está Alejandro, y así mismo podemos facilitar la comunicación. ¿Cómo es el día a día de una persona sorda en este país o en nuestra cotidianidad? No en el espacio donde son conocidos, que ya de pronto, si tienen que ir a otro sitio donde usualmente no van, ¿cómo es? El sordo tiene una autoestima muy alta. El sordo generalmente va a estos lugares, él se incluye, habla, busca que le escriban y tienen sus formas de comunicarse. Los sordos viajan, los sordos comparten, ellos viven su vida de una manera bastante normal. Sí es verdad, hay sordos que tienen mucha menos seguridad de comunicarse porque la familia no los alienta. Generalmente tenemos sordos cuya familia no los deja salir de casa y ellos obviamente pierden esa oportunidad de tener la seguridad de poder salir. Tienen miedo de salir a la calle, tienen miedo de salir solos, dicen que es peligroso. Entonces yo conozco, por ejemplo, un sordo
su seña, mi amigo Randy, él se fue solo a Estados Unidos. Wow. Y él se fue sin intérprete, se fue completamente solo. Y él fue buscando la forma, ok, ¿cómo llego? ¿A quién yo? Se fue por el Darién incluso. Y llegó a Estados Unidos, ahorita está viviendo en Nueva York y está muy tranquilo. Y es algo como que un caso bastante sorprendente. Y a través del teléfono él se comunicó y logró lo que él quería. Igualmente, los oyentes y los sordos somos iguales. Qué maravilloso. Esto es simplemente una muestra de lo que podemos hacer, de cómo nosotros podemos aportar, cómo es la verdadera inclusión, de todo el trabajo que tenemos por delante, que no es solamente de los sordos, sino de cada una de las personas que hacemos vida en los medios de comunicación, en las escuelas, en los trabajos, porque yo creo que allí está eso, la verdadera inclusión. Porque me llama la atención y yo le decía, ¿tú eres intérprete a tiempo completo? Le preguntaba yo a Alejandro y vamos a dejar que sea él el que nos responda. Bueno, para mí, yo soy intérprete del coro de Manos Blancas, es mi trabajo principal dentro de ella. Yo trabajo con la parte musical, ahí hacemos traducción de canciones, porque la música no se interpreta, no es como que, vamos a hacer palabras, Claro. no, nos sentamos y hacemos un proceso de traducción. Y bueno, ese es como mi trabajo principal. Hace poquito venimos haciendo también diferentes interpretaciones. Fui a México a presentar un documental que se está presentando con María Valverde, El Canto de las Manos, y estuve ahí también interpretando a las personas sordas que fueron protagonistas de este documental. Y voy a como a otro punto, ¿qué tanto se contrata a un intérprete acá en nuestro país? Hay algunas cosas que lo determina la legislación, sobre todo en medios de comunicación, no sé si eso se está cumpliendo como debería, pero en nuestro país en general, ¿cómo se está tratando esto de los intérpretes? ¿Cómo se contratan? Dentro del ámbito venezolano estamos en crisis. A veces nosotros no tenemos una real contratación. Por ejemplo, dentro del coro yo estoy contratado y funjo como intérprete, sin embargo mi cargo es otro. Y en muchas empresas o en muchos lugares hay personas que fungen el cargo de intérprete, pero no tienen un cargo real. Okay. ¿Por qué? Porque la figura del intérprete no a veces no figura, existe claro, dentro de otros lugares. Por ejemplo, en el coro yo también canto, entonces esa es mi figura es de coralista. Claro. Y hago las dos cosas y funjo porque es mi trabajo. Pero en otros espacios no existe. Y a veces, por ejemplo, vamos a medios de comunicación, vamos a otros lugares, se pide y se hace la solicitud de tener intérpretes en pantalla y a veces la respuesta es que no hay presupuesto para cancelar al intérprete, porque como es una carrera, es un trabajo que debe ser remunerado de igual manera. Claro, ¿y hay suficientes además? Sobre todo acá en Barquisimeto, en Lara, tenemos muy pocos intérpretes formados, personas que puedan decir, ok, estas personas porque son eso intérpretes por delicado, experiencia. ¿no? Claro. Ajá. Existen muchos usuarios de lengua de señas que ayudan y hacen de una suerte de mediadores lingüísticos, que bueno, apoyan haciendo cierta cantidad de señas, pero no hay una interpretación fidedigna o de experiencia como pueden tener otros intérpretes formados, que acá existen pocos actualmente. ¿Tú consideras que debería verse eso como una asignatura desde preescolar en todos los colegios públicos y privados? Yo creo que la lengua de señas para incluir a la comunidad sorda, y no solamente a la comunidad sorda, sino que eso le trae muchos beneficios al oyente regular. Entender la lengua de señas, saber, esto te ayuda a tu gestualidad, te ayuda a comunicarte mejor, a tener una manera más inclusiva a otras personas, debería enseñarse desde pequeño. Así como en algunos colegios enseñan inglés o enseñan otras lenguas, la lengua de señas debería ser primordial y debe ser enseñada. Y lo estábamos conversando hace un ratico, yo decía, ¿cómo hace un sordo que va a Colombia o que va a otro país? Y tú me hablabas de que hay una lengua universal para que puedan entenderse, ¿no? Que me imagino que debe estudiarse también aparte de la que tú tienes. Sí, es una segunda lengua para todas las personas sordas porque no es una lengua como tal, es un sistema. Un sistema, es una suerte de esperanto, de lengua franca que utilizan los sordos internacionalmente y bueno, tiene un poquito de lenguas de señas de otros países y bueno, ellos los tienen como compilados y en base a eso es que se comunican. Pero no es una lengua oficial, no es una lengua de ningún país, es una suerte de lengua franca. ¿Y cómo es un día de un intérprete? ¿Cómo es tu día?
Ya nos contabas un poquito allí de que, bueno, eres parte, además que tienes una particularidad, no cualquiera es el intérprete del coro de manos blancas, nada más y nada menos, ¿no? Pero ¿cómo es tu día? ¿Cómo haces? ¿Cómo es este trabajo? ¿Tienes que ir de un lado para otro? ¿Cómo haces eso? Incluso el tema de la música que me llamó mucho la atención. Claro, mi día como intérprete es bastante contenido dentro del coro. Yo llego al trabajo en la mañana y empezamos yo interpreto los ensayos, estoy junto con la directora, le facilito la comunicación con las personas sordas. También a veces toca o tengo servicios de interpretación que me llaman, a veces son servicios voluntarios o servicios de algún sordo de la asociación que me piden ir a entrevistas de trabajo, acompañarlos al médico o algunos casos incluso hasta casos familiares, sordos que me piden, por favor, ven que necesito conversar con mi mamá, ven que necesito conversar con mi familiar que vive conmigo, que no los logramos entender. Y todo ese tipo de cosas son el apoyo que hace el intérprete, ser el puente de comunicación entre estos dos mundos. Wow, entonces te involucras muchísimo, ¿no? Te involucras bastante en todo lo que esto genera. Y yo creo que así debe ser, o sea, que todos deberíamos estar así de involucrados. Es tan importante comunicarnos. Mira lo que estás diciendo, o sea, que alguien pueda o no pueda decirle a otro realmente lo que está sintiendo, que debe ser bastante frustrante además, ¿no? Por acá nos escribe la profesora Carmen Chacón, pero no tengo claridad, dice cursos de lenguaje de señas. ¿Dan cursos de lenguaje de señas, de lengua de señas? Bueno, acá hablo Anderson esta vez, acá en Venezuela, yo trabajo como miembro de la asociación y en las escuelas de sordos, por ejemplo, en la Escuela de Sordos María Meléndez, en el ICOAL, el Instituto de Audición y Lenguaje, ellos dan cursos de lengua de señas. También en el Pedagógico del Este existen cursos de lengua de señas. Yo de los que más son los lugares de confianza. ¿Por qué? Porque las profesoras son sordas. Los profesores que enseñan lengua de señas ahí son sordos. Algunos lugares no los conozco y bueno, no los recomiendo. Pero claro, tiene que ser algo así. ¿Cuánto tiempo dura? ¿En cuánto tiempo puede o es el promedio en que una persona pueda aprender a comunicarse con lengua de señas? Ok, dentro de mi experiencia como profesor, a veces eso depende mucho de cada una de las personas. Depende de las competencias de cada uno. Pero yo he visto personas que en 6 meses aprenden a comunicarse. En 3 meses aprenden a comunicarse y se vuelven usuarios de la lengua. Ya va, para ser intérprete es distinto. Para aprender o manejar la lengua con una manera de proficiencia es distinta. Pero para entender la lengua de señas, entonces, ¿qué pasa? Este tipo de nivel lingüístico de la lengua de señas no se entiende, no se enseña en un curso, se aprende con la comunidad sorda. Claro, es decir, Alejandro es intérprete, pero no es profesor, ¿cierto? No, yo no enseño lengua de señas. Exacto, porque él nos acaba de decir, el profesor, que quienes deben enseñarlo es las personas sordas. ¿Es así? ¿Lo entendí bien? Muy bien. He entendido. Lo entendí muy bien. Ahora, ¿qué creen ustedes que debería pasar en Venezuela? ¿Cómo se sienten? Y me gustaría verlo desde el punto de vista de la asociación. ¿Qué debería pasar? ¿Qué deberíamos hacer nosotros como ciudadanos para que haya realmente una inclusión? ¿Cuál sería la recomendación de algo que pudiésemos hacer como ciudadanos? Y me gustaría también saber, tú como intérprete que estás allí en ese mundo, ¿no? ¿Qué crees tú que deberíamos hacer como ciudadanos? Mira lo que tú acabas de decir. Yo me involucro, si tengo que ayudarlos a llevarlos al médico, a que hablen con su familia, ¿qué deberíamos hacer todos? ¿Y por aquí, Ander? Dar oportunidades. O sea, para mí, la sociedad, la comunidad debe brindarle oportunidades a la comunidad sorda, porque los sordos pueden, los sordos tienen capacidades. Algunas personas tienen miedo de comunicarse con la persona sorda. Dicen, ay, no, es que va a llegar un sordo y yo no voy a saber cómo decirle tal cosa, y por eso le cierran las puertas. Sí. Pero los sordos, no hay que permitirle a los sordos, a la comunidad, que puedan tener. La comunidad sorda son personas distintas, pero también tienen una belleza natural que es distinta a la mía. Por ejemplo, tú eres distinta, Alejandro es distinto y yo soy distinto, y por eso no somos menos personas. Entonces hay que acostumbrarse a hacer ese proceso de que vayamos todos de la misma forma y que no haya alguien que esté detrás
sino que abrir caminos, porque todos aprendemos y nos desenvolvemos de formas diferentes. Por ejemplo, para mí es la lengua de señas, Sí. y yo puedo hablar también, Ah. pero yo quiero mostrar la capacidad que tiene la lengua de señas, porque es lo que me enorgullece, porque es mi identidad sorda. Entonces, si por ejemplo tú nos abres esta puerta acá de venir y que está Alejandro, está el intérprete y tenemos una accesibilidad, eso es un paso, eso nos llena de alegría, porque es darle oportunidades de visibilización a la comunidad sorda. Qué maravilloso. ¿Cómo ha servido y antes de darte la palabra, porque es que yo tengo tantas preguntas que yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte, pero ¿cómo han utilizado ustedes la tecnología? La tecnología que es importante, ¿no? ¿Los ha ayudado a ustedes de alguna manera? Muchísimo, Ujú. muchísimo. Anteriormente, por ejemplo, existían los teléfonos, y si yo decía, mamá, papá, por favor, tú llama a mi primo o llama y avísale al primo de mi amigo que nos vamos a ver en tal lugar. En este momento la tecnología ha avanzado tanto que ahora yo puedo manejarme de manera independiente. Yo puedo buscar mi teléfono, bueno, agarro el teléfono, hago una videollamada y con la videollamada converso. Claro. Y yo converso con otra persona sorda a través de videollamada. Y dice, mira, no entiendo, ya va. Entonces, pues acá buscamos el traductor y lo que tú estás diciendo se va transcribiendo automáticamente, yo entiendo, lo leo y eso me ayuda mucho. Claro. Hay muchas formas de comunicaciones que, bueno, se han visto Qué beneficiadas bueno. por la tecnología. Bueno, Alejandro, nos queda un minutico para que nos deje entonces tu percepción. ¿Qué es lo que debemos hacer? Para mí, nosotros como sociedad debemos, como dijo el profesor Anderson, no solamente dar oportunidades, sino también valorar a cada una de las comunidades. Porque una persona, por ser parte de una minoría lingüística o por tener una condición de vida que no controla, no debería ser menos en la sociedad nunca. Yo creo que todos debemos como que arremangarnos y decir, ok, ¿qué vamos a hacer por este trabajo? ¿Qué vamos a hacer por esta comunidad? Y apoyar. Aprender la lengua de señas es un paso de la inclusión. Sí, señor. Aprender hacia lo mínimo, el alfabeto, señas básicas, eso ayuda mucho. Que las personas sordas lleguen al médico, lleguen a algún lugar y sean atendidas en su lengua, para ellos es súper gratificante y eso nos quita mucho trabajo de encima a los intérpretes. No es que vamos a dejar de ser necesarios, siempre seremos necesarios, pero si hacemos un mundo más inclusivo, la comunidad sorda va a tener una mejor calidad de vida. Yo les agradezco muchísimo que me hayan acompañado, siempre serán bienvenidos acá. En Entretanto, me voy con estas dos palabras: oportunidad. Es la mejor manera de incluir a las personas, y también esta última que decías, valorar a todas las personas, porque como lo decía el profesor, cada uno tenemos nuestras diferencias y eso es lo que nos hace únicos y maravillosos.